Estamos hablando de Maracaná, la película, con sus realizadores, pero bueno, es inevitable que nos enganchemos. Pero no estamos hablando de fútbol estrictamente, porque no hablamos de jugadas. Hablamos de cosas que tienen que ver con el carácter, con el país. Tú decías, es un país distinto. Bueno, en alguna medida, sí, de todas las épocas son diferentes. La política, cómo corta ineludiblemente algo tan significativo como el fútbol. También lo debía haber cruzado de algún modo en el 50, solo que en esa época era menos visible. Lo del 80 es fantástico porque, bueno, mal que bien Uruguay le gana a potencias del fútbol mundial. Sí. Y te voy a decir la verdad, todos salimos a festejar por 18 de julio, pero es como que nunca más se habló del tema. Cayó bajo esa lápida que le pusimos a las cosas que pasaron durante la dictadura, ¿no? De hecho, la propia FIFA lo sacó de sus eventos oficiales. Nosotros cuando hicimos la película investigamos sobre cómo lo consideraba la FIFA, porque fuimos a preguntarle a Joao Belange, siendo el presidente, por qué la FIFA accedía a realizar este tipo de torneos en países con gobiernos no democráticos. Porque no nos importa, te haber dicho. No, básicamente me dijo eso. Yo hablo de deporte, no hablo de política. Sí, de dinero. Yo hablo de, claro. O sea, sí. Pero ni siquiera ¿Llegaron a hablar con Avalanche o con Sí, llegamos a hablar con él, se enojó, Blatter. se paró, se quería ir. Claro. Todo, vivimos toda una situación. Fue una entrevista muy larga, aparte, para Mundialito. Y hubo un momento que hubo una cierta incomodidad cuando la política se empezó a mezclar con el tema deportivo, digamos, ¿no? Y justamente se le consultaba eso. ¿Por qué aparte no aparecían los registros de la FIFA? ¿Y por qué? Si era un campeonato oficial. Claro. Me tengo que fijar. La respuesta fue me tengo Porque que ganó fijar. Uruguay. Porque no se fijó nunca. Va a ganar Brasil o Inglaterra o Italia y estaba en este momento no me acuerdo. Claro. No, zafó por ahí, pero no nos dijo nada, ¿no? Bueno, además esto le significó también que tuvieran que investigar sobre un tema, más que investigar, buscar material de archivo sobre un tema que no es, bueno, de los más populares en aquella época, ¿verdad? Que además la tecnología hacía muy difícil registrar y ni te digo conservar. Esto les condicionó mucho la confección de la película, el desarrollo de la película o el relato Nos condicionó cinematográfico. la producción, porque nosotros hicimos un guión, cuando tomamos la decisión de que se iba a contar con archivos, tomamos muchos riesgos, porque por el contrario a Mundialito, en esta película nos parecía que los únicos que tenían que hablar, lo que se le dice las cabezas parlantes, eran los jugadores y los protagonistas que habían estado en la cancha. Y que todo el resto, si había intervención de un historiador, ya sea brasilero, un investigador, brasileros, uruguayos, iban a aparecer en la línea del off, digamos. Y así hicimos el guión, y el primer copión de montaje, porque del guión, justamente el guionista, Guzmán García, también es el montajista, lo lleva a la edición, y estaba lleno de placas donde decía, acá va tal imagen, acá va tal imagen. Imágenes que no existían. Era un álbum sin figuras. Claro, teníamos la posibilidad de poner mucha foto, de poner diarios, de reconstrucción o de encontrar los archivos. Y hay un grupo de más de 3 productores, trabajaron en diferentes etapas porque comenzaban a hacer el trabajo, se agotaban, renunciaban y volvía otro. Sí, fue terrible. O sea, si vos lees los créditos, hay 4 productores de archivos y se empezó a trabajar en Brasil, en Uruguay, se empezó a investigar en Europa, de los países europeos que habían intervenido en el campeonato, en Suecia, en España, en Inglaterra, no había nada, y nosotros estábamos investigando informativos en Melco y Uruguay al Día en la Cinemateca Uruguaya. Y estaban ahí los archivos de todo el campeonato, que son 70 minutos en 35 milímetros, estaban en la Cinemateca Uruguaya. Gracias a Ana Martínez, hija de Martínez Carril, de Manolo, que un día nos dice, pero yo tengo acá el material, está en DVD, ¿y dónde está ese original, Ana? Ah, está allá. Fue un momento de esplendor total a quien les vamos a estar eternamente agradecidos, porque esas latas justamente tenían el informativo que se centralizaba en el Mundial del 50. Después vino todo un proceso mucho más complejo que era dejar de enamorarte de esos 77 minutos. Claro, y seguir la película ¿Cuál es lo que me sirve para la película? Porque si no, después agarrar los 77 minutos y hacer una película con eso y nosotros dos hablando abajo. Bueno, encontramos esto. Ahora, es difícil tomar decisiones porque supongo que siendo
además de futbolero uruguayo, decís, che, qué bueno sería meter esto, pensando en lo que el público futbolero podría esperar de una película, ¿no? Eso me pasa más a mí que a él. Ah, sí, claro. Él es mucho más checoslovaco, más dictador, y me vivía coartando toda mi emocionalidad. Van a estar los bonus track de Andrés Varela. Ah, sí, está bueno. Claro, que es todo Porque, lo que sí. quedó afuera. Me dejó afuera, sí, un millón de cosas, pero creo que eso fue lo bueno de la codirección. No solamente codirección de a dos, sino que Guzmán García, que él mencionó, vivíamos encerrados con él y con Santiago Bednarik, que hizo toda la parte de musicalización, porque tienen varias capas de relatos. Digamos que está la música, que tiene una presencia muy importante, ese guión, que fue una guía fundamental, y el montaje, Y que te ayudó. la reconstrucción sonora. Claro. Porque Sí, claro, sí. todo eso era mudo. Sí, era mudo, Y vos claro. lo ves y están no está bueno que se diga los la magos, magia. claro, los magos contra el... Claro. Pero Claro, vos no es ves el los truco. pelotazos, ves todo y justamente El silencio. es como algo Claro. muy a lo... Como se trabajaba en los años 50 en Hollywood. Haciendo o en foley con el cualquier- micro, tenemos Sí. los pastos, el césped, ¿viste? Los panes de pasto arriba de la productora, los que usamos para pegarle a la pelota, Sí, claro. ese tipo de cosas. Fue como un viaje a la historia, ¿no? Y en ese sentido creo que la codirección funcionó bien porque estábamos un poco yo, que estaba con esa cuestión de irme con el material, Sebastián bajando a tierra y siempre siendo como el dictador del relato. Tenemos que seguir el relato. Las imágenes están buenas, pero el relato prima, la película manda. Y eso era muy Pero positivo. ojo, porque eso te permite hacer Maracaná 2. Sí, sí, sí. Claro, Sí, pueden ni seguir lo con la digas, saga, ni lo digas. la precuela. Ni Y lo eso. digas. Que nos sigamos queriendo los cuatro, creo que es el gran logro de esta película. ¿Y qué repercusión han encontrado en ese estreno tan peculiar que hicieron, no? Yo creo bueno, con la gente y lo que fue esa noche, es único en toda Latinoamérica. Hemos recibido mensajes de distribuidores de todo el planeta que hemos conocido en otros festivales, no creyendo que fuera posible. ¿Cuánta gente fue? 10.600 personas. Estrenar una película primero con esa cantidad de público les parecía increíble, después en el Ahí estadio. estamos viendo fotos del estreno, ¿no? Sí. Sí. Y después en un país tan chico que también sucediera eso, para ellos era algo increíble. Es la primera vez que sucede una cosa así. Y fue una Lo que pasa noche. es el fútbol. Exacto. Fue una noche llena Cualquier de otro emociones. tema ¿no? que toques en una película no junta ni la... Sí, ¿Eh? yo creo que igual a Mirá que nivel tenemos nacional dos o hay, tres sí, temas Ah, sí, en la carpeta. manga. Sí, sí, Sí. no lo vamos a tirar. No, y pero bueno, y que con la pueden matiné- convocar. Arriesgo uno, ¿eh? Con la matiné Es carnaval, claro. llenamos el Teatro Verano con Seguro, la matiné claro, y con claro. Cachila también, Sí, 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 con sí. la historia de Cuarem y de Cachila. Entonces, primero fue esa emoción de esa noche muy importante, las repercusiones de la crítica que O sea que fueron para muy mí Cuarem positivas. es un río, yo soy del barrio Palermo, pero al margen de eso vamos a seguir con... Yo soy muy Cuarem 1080, soy muy Cachila en No, eso. gente. No, yo creo que Muy en el amiga. estadio lo que sucedió también, nosotros en la productora tenemos un proyecto que se llama Efecto Cine, que es una plataforma de cine itinerante que justamente apuesta a la experiencia colectiva del cine. Sí. Y lo que pasó en el Pero, mirá, estadio cuando dices fue... experiencia colectiva, ¿te refieres a la experiencia creadora o a la No, experiencia de...? a la experiencia de mostrar cine, Sí. recorremos espacios todo el alternativos. interior y justamente vamos a los departamentos donde no hay cine a llevar cine uruguayo. Nuestras películas y películas del Claro. cine nacional. Ahora, de acá todos se da los otro años. fenómeno que ustedes han trabajado con temas sumamente populares, ¿no? Y eso también tiene, obviamente puede tener, alguien puede verlo y decir, qué vivo que son, porque eso le permite vender más entradas, pero también tiene su contracara, que quizás es mucho más difícil lograr la abstracción que necesita el creador para no hacerlo obvio, ¿verdad? Totalmente. Y sí. A nosotros siempre damos la misma respuesta. Nos atraen las grandes historias, pero también en la productora contamos pequeñas historias y hay directores como Guzmán García que Estrenó el año pasado Todavía el Amor. Todavía el Amor, que es un Claro. documental de nicho que hizo muchísimos festivales, pero que en el cine no convocó tanto como ahora, por ejemplo, puede llegar a convocar Maracaná. Y en ese sentido hay como un prejuicio del cineasta uruguayo que, bueno... En agarrar claro, temas masivos, Claro, populares. y yo pienso, yo qué sé, Scorsese ahora va a ser, ni me comparo con Scorsese, ¿no? Pero es uno de mis directores preferidos y va a ser la historia de Frank Sinatra. Y, Bueno, él le ha hecho la de los Rolling Stones, así que... eso bueno, no- por claro, ejemplo, y la cuestión es cómo lo haces, cómo lo contás, con qué calidad. Claro. Y justamente nosotros esto no lo hicimos, no clasificó Uruguay al Mundial,
Y salimos corriendo a hacer Claro, Maracaná. una operación de marketing. Podría Tuvimos- haber quedado eliminado. Podría haber quedado Claro. eliminado y de hecho editamos la película en ese año crítico donde Uruguay estaba Sí. fuera y lo hacíamos con la misma pasión por la historia. Ahora, ustedes que tienen 38 y 39. 39 y 38. 39 y 38. ¿Les cambió la idea que tenían de Maracaná a la que tenían antes de hacer la película a la que tienen ahora? ¿Tienen la misma, por ejemplo? Son dos preguntas No, distintas, ¿no? A mí me cambió absolutamente y de hecho éramos unos, y quizás sigamos siéndolo, pero nos dimos cuenta de lo ignorante que éramos sobre esta historia y cómo justamente fue lo que quisimos rescatar, esas primeras impresiones, poder transmitírselas al espectador. Es decir, qué es lo que sucedió luego del estadio o luego del Festival de Punta del Este que abrimos ahora 5 días antes de la función del estadio. Los comentarios eran qué poco que sabía, no tenía idea de esto, De la no gente, tenía idea claro. de cuál había sido el camino de Uruguay para llegar a la final. O sea, lo que generalmente sabe el uruguayo sobre Maracaná es el gol de Guilla, que fue el maracanazo que se ganó a garra, que no es tan así, porque en realidad había un buen equipo detrás, y que Brasil quedó enmudecido. Pero nadie sabe que el Mundial de Brasil era un mundial político, era el primer mundial luego de la Segunda Guerra, Que tiene un modelo fascista como el 34 y el exacto, 38. Claro. que había elecciones presidenciales. Ni siquiera los brasileros lo saben. Nosotros tenemos muchas expectativas de qué va a suceder con la película en Brasil. ¿Lo van a matar? No creo. No, porque ya nos han recibido bárbaro. Y yo con él estoy de acuerdo en ese sentido. Y es lo que te da el documental también, ¿no? Te acerca a conocer cosas que de repente por tu vida cotidiana no las conocerías o no te arrimarías de esta manera, ¿no? Y creo que uno es un gran burro cuando llega a eso. Yo me he Claro. sentido así en Mundialito, por ejemplo. Pero que ¿qué me es lo que faltaba más, llegar a... ¿qué es lo que más les impactó de todo este proceso? Y yo creo que todo... Un hecho, Y sin duda para mí es la manipulación política que se da en la final específicamente. A mí me asombró muchísimo el discurso que está en el tráiler cuando lo encontramos, Sí. el discurso del prefecto Méndez de Moraes. Yo quedé atónito con la crudeza que dice, las palabras que dice, que les dice que bueno, él se siente dueño del estadio además, ¿no? Como intendente de Río. Claro. Y les dice, bueno, yo les construí el Maracaná y ahora ustedes tienen la obligación de ser campeones del ya mundo. ganaron. Ya Yo le me falta- imaginé con 20 años, parado adelante de 200.000 personas y el tipo diciéndome eso y dije, a mí lo que más me impactó creo que fue eso también, sí, pero el tema de la figura de Odulio Varela, que también nuestra generación estaba un poco, o sea, lo tenías como decir, bueno, es un mito, pero comprobar que realmente tuvo injerencia y el liderazgo que tuvo en esta historia, comprobar que fue así, porque no lo dice él. Encima es el único que lo niega, pero Sí, todo el resto... Por supuesto. Y los hechos demuestran que, Lo que pasa es que que los una héroes no son persona princesas. puede Ahí sí, ser... ahí ya tengo una opinión crítica con respecto, no a la figura de Odulio, por Dios, pero a que fue tan fuerte la importancia de su liderazgo que opacó otras virtudes como las del mejor jugador uruguayo de todos los tiempos, que fue Schiaffino, Es cierto. o Míguez, o ese O gol tan Julio bien Pérez. resuelto, o Julio Pérez, ¿verdad? Lo que pasa es que Entonces buenos jugadores de los que fútbol- evocaron, los que evocamos Maracaná pensamos que había que ser recio para imponerse en el fútbol. No. Un hombre de carácter recio y firme personalidad con sentido de liderazgo contaba con unos soldados bastante, Absolutamente. Lo que bastante pasa es sutiles, que ¿no? buen deportista creo que hay muchos. Buenos líderes creo que hay muchos menos. Claro, claro. Y creo que Obdulio también lo que demuestra, lo que yo aprendí por lo menos de esto, es que los héroes tampoco son princesas, son gente con claros oscuros. Era Claro, una persona hosca, con problemas alcohólicos, pero a la vez tenía una potencia y una transmisión de pensamiento muy rústico, pero que hacía Pero muy movilizar y convocar y hacer, lograr objetivos a un grupo que era muy complejo también. Entonces, creo que lo convierte eso en una gran figura. Entonces, por eso te digo, creo que deportistas y grandes jugadores hemos visto muchísimo. Ahora, líderes de verdad, creo que son contados, ¿no? Sí. Bueno, y es la gran historia del Uruguay, ¿no? Probablemente en clave trágica con la tragedia de los Andes, ¿no? De los grupos que en situaciones tienen que sobreponerse a condiciones desfavorables y salvando las enormes diferencias. Sí, por supuesto. Pero digo, visto desde el punto de vista de los grandes relatos épicos,
en alguna medida hasta son complementarios, ¿no? ¿Y sí? Yo les agradezco mucho, los felicito primero por la idea, segundo, ¿queremos otro bloque? Ah, no, entonces no los felicito del bloque que viene. Dejanos quedarnos un rato más. Ya venimos.